Creo que con eso ya podemos empezar. Okey. Ah, si recuerdan, para los que estuvieron en la clase pasada, vimos cómo utilizar sesiones con cookies. Ahora lo que vamos a hacer va a ser utilizar estas sesiones para tener nuestros usuarios registrados, que tengan las operaciones básicas, que serían como iniciar sesión, cerrar sesión y registro. Pero si se acuerdan, de las clases pasadas estuvimos trabajando un proyecto, lo empezaron con Paul y terminamos conmigo, que era para registrar estudiantes y cada estudiante podría tener ciertos posts. Ahorita la lógica que implementé para esa parte fue que solamente cualquier usuario va a poder ver los posts, pero la parte de los estudiantes solamente la van a poder ver los usuarios registrados. Esto es un pequeño ejemplo, pero ustedes lo pueden pasar a cualquier caso, solamente es para que vean cómo funcionan las vistas protegidas y cómo funciona la parte de registrar usuarios y que cierren sesión y ese tipo de cosas. Ahorita, si se dan, bueno, para los que recuerden, aquí teníamos como a los usuarios. Ahorita separé las vistas para que ya sea más rápido lo que vayamos haciendo y no tenga que estar copiando y pegando código. Lo único que hice fue separarlos. En la página inicial tenemos los posts. Y si se dan cuenta que, por ejemplo, tenemos en Students, tenemos justamente esto que era antes nuestro index, que es la parte de agregar un estudiante, hacer un filtro, eh, crear un post para alguno de los estudiantes, modificarlo o eliminarlo, ¿no? Por ejemplo, vamos a agregar un tercer post. Vamos a ponerle, no sé, este es el post número 3, ¿no? Le damos a enviar y si se dan cuenta quizás, ¿no? Que de hecho creo que, bueno, sí era 3. Y eso era lo que teníamos implementado. Ahora lo que vamos a implementar es que solamente los usuarios que están registrados puedan acceder a estas vistas. Estas se le llaman vistas protegidas. ¿Por qué? Porque solamente un usuario con una sesión válida va a poder acceder. Si un usuario no tiene una sesión o su sesión es inválida, no va a poder acceder a estas vistas. Lo único que va a poder hacer va a ser ver estos posts. Esto sí vamos a ver bastante código. Si en algún momento si hasta ahora no saben qué está pasando, pues sin problema nada más desmutense y comenten su duda y ya, la aclaramos. Okey, entonces vamos a empezar. Creo que este es el bueno, el que vamos a trabajar. Ah, sí, este es el escritorio. Okey, para los que entraron a la clase pasada, si se acuerdan, lo primero que necesitamos hacer es meter la parte de sesiones. La parte de sesiones ya la habíamos visto en la clase pasada, pero la vamos a volver a meter por si acaso, por si alguien no lo había visto. Para meter la parte de sesiones, el único paquete que tenemos que instalar, aparte de los que ya teníamos, es justamente el de Express Session, y ese es solamente para meter sesiones. Que las sesiones, si se acuerdan, las pasadas solamente teníamos un contador que iba sumando dependiendo del navegador, porque la sesión se guardaba en la cookie del navegador. Ahora vamos a instalar Passport y Passport local. Passport es para el manejo de usuarios, o de sesiones en este caso, el manejo de usuarios con sesiones más bien, y Passport local es porque lo vamos a hacer de manera local. Recuerdo que alguno me había dicho que lo quería hacer con Google, y sí lo vamos a hacer, pero hasta la siguiente clase, porque creo que en esta sí vamos a llevarnos un buen rato y no nos va a dar tiempo de verlo, pero la siguiente, al inicio lo podemos ver para que vean como la diferencia. Y entonces solamente ocupamos esos 3 paquetes de todos los que habíamos utilizado. Ah, okey, y Connect Mongo, porque las sesiones, para los que ya no ¿se acuerdan? Se guardan en Mongo, o en una base de datos, en este caso estamos ocupando Mongo. Entonces los nuevos paquetes que estamos utilizando es Connect Mongo, Express Session, Passport y Passport local. De ahí en fuera todo lo demás es exactamente lo mismo. Y, pues, lo primero que vamos a implementar va a ser justamente esta parte de las sesiones. Y nada más como último comentario, si se acuerdan, en la clase pasada creamos un archivo que se llama config.js, en donde si pudiéramos, no sé, tener tal vez más APIs de algún servicio externo que estuviéramos consumiendo, podríamos agregarlo aquí dentro de las configuraciones, para no tener que estar llamando a las variables de entorno todo el tiempo. Si se dan cuenta, aquí solamente es, la URL de conexión de Mongo. ¿Y por qué la pusimos acá? Porque esta URL la vamos a ocupar tanto en index como en utils en la base de datos para conectarnos. Entonces así, pues, es una forma de hacer más limpio nuestro código. Y bueno, ya vamos a implementar la parte de sesiones. Para esta parte lo que vamos a necesitar es justamente, voy a ir acá al index y es esta parte. Bueno, connect Mongo y session. Esta parte ya se las había explicado la parte pasada, pero ahorita lo vemos como de rápido si lo quieren ver. Y es esta parte de aquí. Y lo voy a poner justamente yo creo que acá, después del engine. Y ok, es que me falta requerir a la configuración, que es esta de aquí.
Y ya está. Hasta ahí todo está funcionando correctamente. Aquí seguramente es un problema de indentación. Ya está. Ok, aquí lo único que estamos haciendo es, llevamos a nuestro archivo de configuración, simplemente para poder traer la URL. Y tenemos Express, que son las sesiones, y MongoStore, que es donde las vamos a guardar. Una vez que ya tenemos esto, simplemente vamos a usar las sesiones como un middleware, justamente. Aquí, no sé si recuerden, el secret tiene que ser justamente una, un valor que sea seguro. Ahorita estamos ocupando secret, pero lo ideal es que pusiéramos, no sé, un hash de unos 40 caracteres, 50, y que sea un valor que tomemos, por ejemplo, de las variables de entorno. De hecho, lo tendríamos que tomar de acá de las variables de entorno. Tendríamos que crear alguno nuevo que fuera, no sé, como secret session, igual a nuestro valor, ¿no? Ahorita no lo vamos a tomar, pero acuérdense que aquí es importante que el secret lo tomen de variables de entorno. Esta parte solamente es para el store, que es donde vamos a guardar las sesiones, y hasta ahí es donde nos habíamos quedado la clase pasada. Ahora, en lugar de hacer un contador, lo que vamos a hacer va a ser justamente la parte del manejo de los usuarios. Para esto, vamos a agregar justamente el siguiente paquete, que en este caso es Passport. Lo vamos a agregar justamente aquí, y lo vamos a agregar aquí abajo, justamente abajo de nuestras sesiones. Aquí. Entonces, con esto simplemente lo que vamos a hacer es decirle que queremos utilizar Passport y que Passport lo estamos utilizando con sesiones. Bueno, que Passport va a utilizar las sesiones que ya configuramos aquí arriba. Esta es la única configuración que tenemos que agregar en nuestro index. Si no mal recuerdo, si se me pasa algo ahorita, seguramente me va a mandar error, pero según yo eso es todo. Ahora, si se dan cuenta, ya tenemos como configurado el paquete que va a manejar las sesiones. ¿Qué nos falta? Tenemos que tener justamente, por ejemplo, los formularios. Los formularios que nos van a servir para meter los datos de registro o meter los datos de inicio de sesión. Entonces necesitamos esas vistas, ¿no? Para esas vistas simplemente nos vamos a ir acá a nuestras vistas y vamos a crear una, por ejemplo, para que se vea más limpio, vamos a crear una nueva carpeta y le podemos poner, por ejemplo, users. Y si se dan cuenta, solamente tengo un formulario. Uno es para iniciar sesión y el otro es para cerrar sesión. Voy a copiar y pegar los dos. 5.hbs. Y lo pegamos y justamente el otro syncing. Digamos, lo pegamos y bueno, hasta aquí ya tendríamos los formularios. Ahora lo mismo de siempre. Ya tenemos los formularios, pero tenemos que definir las rutas para que podamos acceder justamente a estos formularios. Y para eso tenemos justamente, bueno, creo que acá ya las había puesto. Sí, 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 bueno, aquí ya las tengo. Ok. Si se acuerdan, antes solamente teníamos las rutas de la aplicación, que eran las generales, que era, por ejemplo, para agregar un estudiante. Y teníamos las del estudiante. Que antes estas del estudiante teníamos user, pero ahorita les cambié a student, porque vamos a manejar diferentes rutas para student. Entonces, ahora lo que nosotros necesitamos es justamente nuestro nuevo modelo. ¿Cuál va a ser nuestro nuevo modelo? El modelo que vamos a utilizar justamente para manejar las sesiones. Entonces, si se dan cuenta, antes teníamos post y student era user, pero ahora te pasé el user a student y tenemos un nuevo modelo, que es este justamente de aquí, que lo único que vamos a tener va a ser el nombre, el correo y el password. En este caso todos van a ser datos requeridos y de tipo string. Cuando ustedes tengan un esquema, pueden agregar métodos que sean exclusivos de este esquema. Por ejemplo, en este caso vamos a agregar dos métodos. El primero va a ser para encriptar el password y el segundo va a ser para que una vez que el usuario se quiera loguear, hagamos un macheo. Verifiquemos si el password que nosotros tenemos guardado coincide con el que nos están mandando. Si coincide, pues simplemente vamos a decirle a dejarlo iniciar sesión y si no coincide, pues le vamos a mandar un error, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, lo que vamos a agregar, primero nuestro modelo con el cual va a iniciar sesión. Aquí podríamos tener más campos. No sé, tal vez si nos interesara su dirección o su edad o no sé, cualquier otro dato que nos interesara, lo podríamos poner aquí. No habría ningún problema. Que este sería el modelo que vamos a utilizar para los usuarios. Ahorita simplemente tenemos estos datos que serían como los básicos, pero podríamos agregar cualquier otro. No habría ningún problema. Y entonces, una vez que tenemos nuestro modelo, nos iremos justamente al controller. ¿Para qué? Para definir las rutas o las maneras con las que vamos a acceder a este modelo.
Entonces, son justamente las que tengo acá. Y en si se dan cuenta, lo único que hacemos es mandamos ya traer el modelo usuario. ¿Por qué? Porque es justamente el modelo que vamos a estar utilizando. Y passport. En este caso, lo mismo de siempre, definimos nuestro objeto. Y a nuestro objeto le vamos a agregar, en este caso, 4 rutas. No, 5 si no me equivoco. Una, 2, 3, 4, 5. Ah, bueno, sí, 5. Ok, la primera de ellas son una ruta que hemos utilizado mucho. Simplemente si queremos renderizar una vista, pues simplemente mandamos un res.render, que esto va a ser para el formulario de inicio de sesión y el formulario bueno, el formulario de registro y el formulario de inicio de sesión. Esas, si se dan cuenta, son vistas que ya hemos utilizado bastante, simplemente son para renderizar un HTML o en este caso un HBS. Y eso es justamente solamente para esto. Si se dan cuenta, aquí yo puedo poner diagonal. Ah, bueno, aquí algo que me haría falta, una vez que ya tengo estas dos vistas, supongamos que aún no tenemos estas, lo que necesitaríamos una vez, siempre cuando manejen Node, es por capas, si lo quieren ver así. Primero van los modelos, luego tienen que definir los controladores, y ya que tienen los controladores, se van a las rutas, ¿no? En este caso ya tenemos el modelo, ya tenemos dos rutas en el controlador, simplemente nos vamos a las rutas para que podamos acceder a ellas. En este caso, supongamos que las primeras dos rutas que definiríamos serían justamente estas dos. Que sería simplemente, ok, cuando llame esta ruta o esta ruta, simplemente renderízame los dos formularios que yo ya creé previamente. Y después de que tenemos eso, como siempre, nos iríamos a nuestro index y las pondríamos aquí, que si se dan cuenta, aquí ya están. Entonces, pues no las tenemos que poner, pero acuérdense que si no se verán, son como los pasos que siempre sigues cuando creas un nuevo modelo. Creas el modelo, creas el controlador, creas las rutas y agregas las rutas en tu index o en tu app, dependiendo cómo le quieras poner este archivo. Y bueno, vamos a ver si esto está funcionando. Vamos a irnos a User, Sign Up, y se dan cuenta que está el formulario de registro. Y si nos vamos a Sign In, aquí está el formulario para iniciar sesión. Ok, una vez que tenemos el formulario para iniciar sesión y de registro, pues si se dan cuenta, lo único que estamos haciendo es renderizarlo, ¿no? Apenas hemos definido los métodos get, que es solamente para traer la vista. ¿Qué es lo que nos falta ahora? Definir el método post. ¿Para qué? Para que cuando un usuario llene este formulario, simplemente eh, hagamos la lógica y con esta lógica simplemente podemos registrar a los usuarios, ¿no? Entonces vamos a hacer justamente esa parte. Si se dan cuenta, acá en nuestros usuarios, vamos a hacer primero el de registro. Y si se dan cuenta, vamos a hacer un post a user sign up, ¿no? Entonces, justamente vamos a definir esa nueva ruta. Y eso sería justamente acá, ¿no? Que sería nuestro post a sign up. Cuando ya tenemos nuestro post a sign up, lo que vamos a hacer es justamente definir en el controlador la lógica que va a pasar cuando lleguemos a esta ruta, ¿no? Con el método post, eso es importante. Y, ok, vamos a quitar esto, porque hasta aquí ya llegamos a esta ruta, ¿no? Vamos a quitar esto tantito. Y, ok, aquí lo que vamos a hacer es, en este caso va a ser asíncrona, porque vamos a hacer una búsqueda. Acuérdense que siempre que hagan algo con la base de datos, tiene que ser asíncrona su vista. Y en este caso, lo mismo de siempre, ¿no? Tenemos un formulario, simplemente traemos los valores del formulario con el request.body y hacemos la deconstrucción del request.body. Para eso utilizamos las llaves. Y aquí sería como una pequeña validación. Simplemente podríamos decir que si se dan cuenta, aquí le estoy pidiendo el password y que lo confirme. Simplemente le podemos decir, ok, si el password es diferente a la confirmación, pues simplemente vuelve a renderizar la ruta y le mandamos una variable que diga las contraseñas no coinciden, ¿no? En error. Aquí podríamos hacer otro tipo de validaciones, tal vez una regex para que cumpla un formato en específico o pedirle una longitud mínima o una longitud máxima o cosas de ese estilo, ¿no? Nada más como para que se den una idea de en dónde podrían hacer esa validación. Y si se dan cuenta, aquí solamente sería una validación de, ok, los passwords no coinciden, simplemente algo está mal. Pero ¿qué pasa? Si los passwords sí coinciden, nos vamos a la siguiente parte. La siguiente parte es esta de aquí. Vamos a buscar el usuario y vamos a verificar si existe. Si ya existe un usuario que tenga este correo, simplemente lo mismo, lo vamos a redirigir a SignUp y le podríamos mandar tal vez otro error. Y decirle tal vez, ya existe un usuario asociado a este email, ¿no?
Creo que es por la longitud de esto, sí. Ok, vamos a decirle, ya existe un usuario simplemente. Y de esta manera, ¿por qué? Porque obviamente no queremos que si alguien ya utilizó un correo, de repente llegue alguien más y lo reutilice y el usuario anterior se pierda. Entonces, por eso simplemente primero validamos que el correo que nos está mandando ya existe. Y si no, vamos a hacer justamente lo siguiente. Vamos a crear un nuevo usuario, le mandamos simplemente el nombre, el email y el password que recibimos del formulario. Y en el password, ¿qué vamos a hacer en el password? Vamos a encriptar este password. Ahorita les voy a explicar por qué es una buena práctica encriptar los passwords. Y ok, simplemente lo encriptamos. Y si se dan cuenta, aquí ya mandamos llamar el método de new user, que bueno, que son de los usuarios, que era lo que les había dicho. Podemos definir métodos que funcionen solamente para estos esquemas. Y simplemente lo mandamos llamar. Este método lo único que está haciendo es utilizar una librería que se llama bcrypt. Es acá, esta de aquí. Que lo único que va a hacer es encriptar la contraseña. Algo que es importante, por ejemplo, sobre todo cuando son los inicios de sesión, se utilizan cifrados, pero cifrados que son hasta cierto punto seguros, pero simples. ¿Esto por qué es? Porque si tú utilizas tal vez un cifrado muy complejo, el tiempo que va a pasar el back en cifrar eso y tal vez después tenerlo que descifrar para poder obtener la contraseña del usuario otra vez y poderla comparar, justamente cuando machemos las passwords, supongamos que fuera de 1 minuto o 2 minutos. Y, por ejemplo, en las páginas web o aplicaciones móviles, no es recomendable que si un usuario simplemente quiere iniciar sesión, pues se tenga que esperar 1 minuto porque tú estás validando, bueno, descifrando o cifrando el password que él está utilizando o algún dato. Entonces, regularmente, cuando ustedes hagan un inicio de sesión, sea móvil, sea web, o sea del tipo que sea, se utilizan algoritmos de cifrado que sean seguros, pero que no sean algoritmos muy complejos. Porque a mayor complejidad, pues regularmente es más tiempo y pues no te puedes como dar el lujo de tardarte tanto tiempo simplemente en esa parte. Eso es algo importante que tienen que tomar en cuenta. En este caso, Bcrypt, la verdad no recuerdo muy bien qué algoritmo estaba utilizando aquí, pero el punto es que simplemente vamos a hashear el password que nos está mandando con esta llave que generamos, que es aleatoria, en este caso solamente es de 10 caracteres, y simplemente vamos a hashear el password con salt, que sería esta de aquí, que es justamente la parte de acá. Una vez que tenemos el usuario, hasheamos su password. Por eso new user va a ser igual, bueno, el password va a ser igual al hasheo de este valor. Simplemente lo guardamos y podemos, por ejemplo, redirigir al sign key. ¿Por qué? Porque ya tenemos, si el usuario ya tiene una cuenta, pues en teoría ya puede acceder a nuestro sistema, por así decirlo, ¿no? Entonces, pues vamos a probar si funciona esto. Voy a abrir una bash con Mongo para ver qué está pasando en Mongo. Y déjenme acuerdo cómo era esto. Ok, vamos a buscar el comando porque no me acuerdo. Historia, diagonal, grep, Mongo. Y es el 2326. Ahí está. Y esta, no me acuerdo cuál era, déjenla veo. Secretos. Y ya está. Vamos a ver las colecciones. Voy a hacer esto más grande por si no se ve. A ver, déjame ver cómo puedo hacer esto más grande. Ujú. Y, preferencia, supongo. Y aquí supongo. Pero como momento el 12. Acá está. Bueno, 16 supongo. Y ya está. Que una vez que ya estamos en Mongo, simplemente podemos poner las colecciones que dice. Ok, tenemos que poner el use mydb, creo. Y ya está. Si se dan cuenta, esta decisión la explicamos en la clase pasada, pero si no, ahorita la volvemos a ver. Tenemos justamente el modelo de estudiantes que era el que ya teníamos. Ahorita el modelo de usuarios y un modelo de post. Ahorita voy a borrar el modelo de usuarios. Si quieren, primero lo listamos. db.users.find. Y estos son los que yo utilicé para probarlo, que estuviera funcionando bien, pero pues simplemente son usuarios. Si se dan cuenta, tiene justamente lo que nosotros le mandamos, ¿no? Tiene un nombre, tiene un correo y tiene el password cifrado. Aquí, ¿por qué se cifran los passwords? Se cifran los passwords por una sencilla razón. Supongamos que por la razón que sea, ah, algún usuario externo del sistema puede acceder a su base de datos. Si las contraseñas no estuvieran cifradas, pues supongamos que ustedes tuvieran una base de datos de 1 millón de usuarios.
simplemente el sujeto que llega y tiene acceso a su base de datos, pues se puede robar los accesos de 1 millón de usuarios y pues hay muchas personas que utilizan su mismo password para múltiples sistemas, entonces probablemente pues sería como una pérdida muy grande en caso de que su sistema de ustedes fuera hackeado por la razón que fuera. Pero en cambio, ¿qué pasa? Si el password está cifrado, pues él no puede saber qué es lo que hay aquí, ¿no? Por eso es que es importante que guarden el cifrado y no la contraseña exactamente. Porque incluso si tuvieran algún empleado que quisiera hacer un mal uso, simplemente pues revisa la base de datos y podría acceder a cualquier cuenta, ¿no? Lo cual pues sería una vulnerabilidad del sistema. Por eso es importante que siempre que ustedes utilicen el sistema que utilicen, cifren los passwords. Bueno, guarden el cifrado de la contraseña que les mandó el usuario, que es justamente lo que hicimos acá con el encrypt password. Simplemente encriptamos lo que nos está llegando del lado del usuario. Y bueno, en teoría, esto ya debería funcionar. Vamos a probarlo. Bueno, voy a dropear esto para que quede vacío. Y ok, si buscamos, pues no hay nada, ¿no? Vamos a registrar a uno. Lo voy a registrar a mí en este caso. Y ok, me quedé en esta vista. Vamos a ver si registró o no registró. Ok, si se dan cuenta, en este caso ya registró. Y ok, ¿qué pasa acá? Ah, Thinking. Ya lo tengo ese aviso. Vamos a las rutas. Pues sí, ya está definida. No, ¿qué está pasando aquí? Dice que no puede enviar los headers. Sí, dice el redirect. Ok, vamos a cargar, a ver qué está pasando. Y ahora se cayó. Ahora vamos a volver a levantarlo. Ok, vamos a volver a acceder. Users, server sign in, está funcionando. Sign up, está funcionando. Entonces, ¿qué fue lo que pasó aquí? User controller, res.redirect, user sign in. Ok, interesa y debería funcionar. Vamos a volver a probarlo con otro usuario. Ponle, por ejemplo, Paul. Le volvemos a poner, no sé, Paul, @gmail, cualquier password. Ok, ya funcionó. No sé qué pasó en la pasada. Este error está raro. Dice que es en el Response Express Handlebars. Ok, está raro. Ahorita veo por qué está pasando, pero bueno, vamos a seguir con lo demás. Y ok, vamos a revisar nuestra base de datos. Y si se dan cuenta, ya tenemos los dos usuarios, ¿no? En este caso es el mío que registré al inicio y ahorita está el segundo que registré, que fue el de Paul. Y ahora vamos a ver cómo funcionaría nuestro inicio de sesión. En esta parte ya influyen varias cosas. Ahorita las vamos a ir revisando. Y por ejemplo, vamos a el user controller en el sign-in. Ok, cuando nosotros hacemos el sign-in, si nosotros hubiéramos nuestra autenticación hecha por nosotros desde cero, tal vez lo que tendríamos que hacer sería simplemente recibir los datos del usuario, compararlos con la base de datos. Una vez que los comparamos, simplemente validamos que el correo y la contraseña sean los mismos, y si son los mismos, simplemente le creamos una sesión, ¿no? Si no son los mismos, no le creamos la sesión. En este caso, cuando lo hacemos con Passport, funciona un poco diferente. Y pasa lo siguiente, en este caso, si se dan cuenta, me pide la autenticación. ¿Por qué la autenticación? Porque como les había dicho, con Passport podemos hacer la autenticación local o podemos hacer la autenticación con Google o con GitHub o con alguno similar, ¿no? En este caso tenemos que decirle que la autenticación es local. Y si se dan cuenta, le mandamos dos rutas. La primera ruta es si el redirect funciona correctamente. Si el redirect funciona, en teoría ya lo podemos mandar, por ejemplo, a UserSol, que en teoría es una ruta que ahora es protegida. Pero si falla, simplemente lo volvemos a mandar al inicio de sesión, ¿no? Y tal vez aquí podríamos mandarle igual otra vez un mensaje que dijera como alguno de los datos no concuerda, ¿no? O es inválido. Siempre traten de dar errores genéricos, no mandar un error como, ok, la contraseña es incorrecta, porque en cierta forma si alguien quiere como atacar tu sistema, pues le estás dando información valiosa. Entonces simplemente pongan como algún dato no coincide o la información es incorrecta, cualquier dato que le indiques al usuario que
alguno de sus datos es incorrecto, pero no le des información adicional de qué es lo que posiblemente sea incorrecto. Ok, una vez que tenemos esto, para esto tenemos que definir aquí en nuestros utils otros dos archivos, que son estos de acá. De hecho, ahorita para esa parte solamente vamos a utilizar esto, que se llama passport. Y es aquí, passport.js. Y ok, aquí está. Hago algo acá en el index y ahorita les explico esa parte. Simplemente tenemos que importarlo y lo voy a poner, por ejemplo, aquí abajo de la base de datos. Y ahora sí, les explico qué es lo que está pasando aquí. Ok, en este caso, si recuerdan, aquí en User Controller estamos utilizando una autenticación, en este caso local. Y en este caso lo que tenemos que hacer es definir cómo va a funcionar esta autenticación local. Para eso tenemos que hacer el require de passport local, .strategy. Para eso le vamos a decir a passport que lo que voy a utilizar es justamente una nueva estrategia, en donde este campo, ¿por qué lo estoy utilizando? Porque por defecto a passport lo único que le interesa de tu modelo serían estos dos campos, que sería el username field y el password field. En este caso le podríamos poner, no sé, password. Pero si se dan cuenta, en nuestro modelo, aquí en user, estamos mandando nombre, correo y password. No tenemos en ningún momento un campo que se llame username. Entonces, password por defecto utiliza ese valor, que sea username. Y como no tenemos ese valor por defecto, passport no va a saber de todos los valores que tenemos en nuestro modelo usuario. Supongamos que tuviéramos 50 valores. Passport no sabría cuál es el valor que a ti te interesa para iniciar sesión. En este caso, como no tenemos un campo que se llama username, le tenemos que especificar que nuestro campo de username va a ser en este caso el campo email. Si tuviéramos un campo que fuera username, directamente podemos quitar esa parte. Y si nuestro campo, en lugar de llamarse password, se llamara contraseña o cualquier otro método o nombre que se les ocurra para el password, tendría que ser lo mismo. Bueno, en lugar de username, aquí sería password field y tendría que poner el nombre de su campo para que así Passport sepa con cuál valor tiene que machar el email. Pero en este caso, como se llama Passport, pues lo podemos omitir. Y ahora aquí viene justamente la parte de la validación. En la parte de la validación, simplemente lo que hacemos es recibimos el correo, el password, y en este caso simplemente el done es porque es un callback esto. Y lo que vamos a hacer es simplemente lo siguiente. Primero, tenemos que buscar que el correo exista, ¿no? Que el usuario que está intentando loguearse ya esté registrado en nuestro sistema, ¿no? Simplemente si el usuario no está logueado, podemos hacer exactamente lo mismo, decirle not user found o usuario no encontrado o lo que quieran. Y si el usuario lo encontramos ya directamente en nuestra base de datos, lo que tenemos que hacer es validar su contraseña, ¿no? Para esto tenemos el otro método que habíamos definido en user, y acá, que es justamente este de acá, que si se dan cuenta lo único que va a hacer es utilizamos otra vez bcrypt y le decimos que compare el password con this.password. Y hay algo importante, que de hecho cuando lo estaba haciendo me di cuenta que me estaba dando error. Y les voy a explicar para los que no sepan bien cómo funciona la parte de cuándo utilizar un operador flecha y cuándo no utilizarlo. Cuando nosotros hacemos una función así, se dice que es una función anónima. Y como es una función anónima, no podemos acceder al valor this. Por eso es que en este caso utilicé el operador flecha para hacer una función anónima. Y en este caso sí le puse function porque esta función no va a ser anónima. En este caso, cuando nosotros hacemos un método que sea de nuestro esquema, con this podemos acceder a a nuestro objeto, que está en este momento. Por ejemplo, ahora se los voy a imprimir para que se den una idea. Y podemos imprimir, por ejemplo, this, para ver a qué es igual this, ¿no? Si nuestra operación fuera si nuestra función fuera una función anónima que utilizara solamente el operador flecha, nosotros no podemos acceder a this. Y entonces yo no podría acceder al valor que tengo en ese momento en el esquema. Ahorita se van a dar una idea. Pero bueno, mientras vamos regresando a esta parte. Simplemente si el password machea, mandamos llamar a Don.
nuestro callback finaliza y regresamos a nuestro usuario. Si no pasa esto, simplemente podemos regresar un false y decirle que algo va a salir mal, ¿no? El password en este caso no es válido. Después de esto tenemos un passport serialize user y deserialize. ¿Esto para qué sirve o para qué se utiliza? Si se dan cuenta, bueno, ahorita lo van a ver, pero las sesiones, nosotros no vamos a mandarle, por ejemplo, el objeto usuario al front, ni tampoco le vamos a mandar el correo y mucho menos el password. Lo que nosotros le vamos a mandar es el identificador de la sesión. Con serialize y deserialize, lo que nosotros hacemos es que podemos acceder a los valores que tengan ese identificador de sesión. Por eso es que son importantes usarlos, porque si no, nosotros tenemos el identificador de sesión, pero no sabemos qué valor tiene ese identificador. Entonces tenemos que serializar y deserializar al objeto para poder acceder a estos valores. Y, ok, hasta aquí creo que todo va bien. Bueno, hasta aquí, de todo lo que les he dicho, ¿alguien tiene alguna duda o algo así? ¿Comentario o lo que sea? No, ninguna. Ok, entonces pues seguimos. Y bueno, una vez que tenemos esta parte, voy a regresar otra vez al controlador. Y esto es justamente lo que va a mandar llamar esta parte. Esta parte va a mandar llamar justamente a nuestra estrategia que nosotros definimos. Por eso es importante que la definamos, porque si no, aquí nos va a mandar algún error. Y pues justamente lo que les había dicho. Y esto, bueno, si el usuario se puede loguear correctamente, simplemente mandamos el student sol, que es como la vista que ahora va a ser protegida. Y si falla, pues simplemente le podemos mandar el sign key para que se vuelva a loguear, ¿no? Y entonces esto debe de funcionar, vamos a probarlo. Y vamos a probar con con el password que había puesto. Y si se dan cuenta, sí me redirigió. Pero si se dan cuenta... Ok, esta parte. Dejen buscar los console.log. Porque tengo uno que no quiero tener. Este sí, el dis también. Este post. No quiero este video. Bueno, ahorita lo que nos importa es esto de aquí. Si se dan cuenta, voy a regresar al model. Que es este de acá. Si se dan cuenta, este en este caso sería nuestro dis. Si nuestra función fuera una función anónima, por ejemplo, lo voy a probar. Le ponemos el operador flecha para que no nos mande error. Vamos a ver si podemos imprimir el objeto dis. Voy a cerrar sesión. Voy a volverme a ir a user, sign in. Vamos a mandar el usuario, la contraseña. Y bueno, voy a tronar, ¿no? Seguramente acaba de mandar algo. Si se dan cuenta que me lo dice que el argumento que yo estoy mandando es una string, que es el password que me están mandando del formulario, y un undefined. ¿Cuál es el undefined? Es justamente this.password. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, esto de aquí sería nuestro objeto dis, pero como nuestra función es una función anónima, no puede acceder al valor dis. Entonces, ahí se pueden dar una idea de cuándo conviene utilizar una función anónima y cuándo no conviene usar una función anónima. Entonces lo voy a regresar como lo tenía, nada más era para que vieran esa diferencia. Y bueno, vamos a recargar, vamos a ver si funciona otra vez. Nos logueamos y si se dan cuenta, ahora sí aquí está nuestro objeto dis, ¿no? Que es este de... que quité el console. Pero bueno, era el que nos imprimió hace un rato. Acá arriba. Este. Entonces, ahí tienen como un ejemplo de cuándo usar una función anónima con el operador flecha y cuándo no utilizar una función anónima. Bien, vamos a seguir con lo que nos falta. Bueno, aquí lo único que voy a hacer va a ser agregar las vistas en la navbar para que no tenga que estar poniendo la ruta exactamente. Y voy a regresar a views, navbar y pegamos estas, ¿no? Aquí lo único que hice fue agregar la navegación porque pues es más rápido. Y ok, si se dan cuenta, aquí ya puedo acceder a esa vista. Pero, ¿cuál es el problema? Pongamos que, bueno, aquí me voy a ir acá, me voy a ir a inspect. Si se acuerdan, en las opciones de desarrollador, en la aplicación podemos ver las cookies que están guardadas, ¿no? Si se dan cuenta, aquí tenemos nuestra cookie, que en este caso es la misma. Y, por ejemplo, la podemos imprimir ahorita, si quieren ver como el valor que tiene. Pero bueno, si se dan cuenta, dice que es una sesión. En lugar de tener una expiración, si se acuerdan cuando hicimos el pasado, le habíamos puesto un max age,
que era para que nuestra cookie expirara. En este caso, nuestra cookie ya no tiene un max age porque es una sesión. Entonces la dejamos que no expire. La misma bandera que ya les había explicado para que servía, el HTTP online. Y el path, que en este caso es localhost, ¿no? Ok, aquí tenemos la cookie. Vamos a cerrar sesión. Y ok, es que necesito imprimir la cookie abierta para que vean cómo el usuario existe y deja de existir. Pero ahora tenemos un problema. ¿Cuál es el problema? Si se dan cuenta, yo puedo ir a Students, All, y yo puedo acceder. En este caso, yo no tengo la sesión iniciada y yo simplemente puedo llegar y decir, accedo a esta ruta. Por eso es que una vez que ustedes tengan su sistema de inicio de sesión creado o validado, justamente lo que necesitan ahora es crear un método o una manera de que el servidor, antes de servir una vista, en este caso puede ser esta, si se dan cuenta puedo acceder a la que yo quiera y ya no tengo la sesión iniciada. Entonces lo que tienen que hacer es que el servidor, antes de servir la ruta que sea, valide que existe una sesión. En este caso, valida la sesión. Y si fuera con JSON Web Token, pues valide que exista un JSON Web Token que sea válido, ¿no? Es por ello, porque si se dan cuenta ahorita, ok, yo ya tengo implementado mi inicio de sesión, pero pues cualquier usuario puede llegar y si se sabe la ruta, accede. Ahora, ¿cómo vamos a arreglar esta parte? Para arreglar esta parte vamos a crear otra clase, bueno, otra función en nuestro util. Y va a ser justamente la de out. ¿Y cómo le puse out? Justamente, ok. Out.js. Y bueno, lo mismo de siempre, la indentación. Y ok, aquí ya está, ¿no? Si se dan cuenta, lo único que voy a exportar es isAuthenticated, que si se dan cuenta es un middleware. Lo que vamos a hacer es que este middleware va a validar la sesión. En este caso lo que vamos a hacer es preguntar al request si está autenticado. Esto ya lo tenemos por la parte de passport. Si no, nosotros tendríamos que sacar la cookie, si lo hiciéramos como a mano, los pasos serían algo así como, ok, obtengo la cookie, obtengo el valor de la cookie, lo valido con mi base de datos, si existe lo dejo acceder a la vista y si no existe simplemente no lo dejo acceder. Aquí si se dan cuenta lo único que hacemos es le decimos, ok, si existe, pasa al siguiente middleware que sea. No sé cuál es, pero tú pasa al siguiente middleware que haya. Y si no, simplemente redirígeme al inicio de sesión, ¿no? Para indicarle al usuario que no puede acceder a esa vista hasta que haya iniciado sesión. Entonces, ahora tenemos que mandar llamar este isAuthenticated. Y ese, si no me equivoco, lo vamos a mandar llamar en nuestras rutas, que va a ser justamente acá. Nos vamos a ir al Student Routes y si se dan cuenta, aquí lo estoy importando. Lo importamos. Y justamente por eso les decía la clase pasada que es importante que ustedes entiendan que es un middleware. Cuando nosotros mandamos llamar a nuestro router, lo que podemos hacer es mandar llamar un middleware antes de que siquiera llegue a esta parte, va a entrar ese middleware. Por eso es que en el middleware es importante regresarle el next, porque si no le regresamos el next, nuestro middleware se queda ciclado, o bueno, no se queda ciclado, se queda esperando una instrucción. Y pues nunca le vamos a regresar nada al cliente, ¿no? Entonces simplemente lo que vamos a hacer es el isAuthenticated, ¿no? Si está autenticado, pasa al siguiente middleware. ¿Cuál sería el siguiente middleware? En este caso sería esto, ¿no? Sería que acceda al controlador y haga la lógica del controlador, ¿no? Si no está autenticado, simplemente vete a user assign int y pues no le dejes que vea la ruta, ¿no? O sea, es lo que les decía. El usuario o la persona que quiera entrar ni siquiera va a llegar a esa parte, porque en cuanto llegue al isAuthenticated, simplemente el redirect lo va a sacar. Y ahora vamos Oye, a una pregunta rápida. En la parte del out, cuando utiliza Sys Authenticated Passport, por así decirlo, va a checar si la cookie que se tiene en el navegador corresponde a una que está guardada en la base de datos, en el storage o algo así. exactamente. Si te das cuenta, hace rato teníamos acá las colecciones. Y si te das cuenta, pues en lugar de users, podemos mandar a las sesiones. No sé si estuviste en la clase pasada, pero aquí les había explicado que eh, la cookie es del lado del navegador y las sesiones son del lado de la base de datos. Entonces, justamente va a ser lo que tú dijiste. Lo que va a hacer aquí el request.iso, por ejemplo, podemos imprimir el request para que vean, se den una idea. Request.log y imprimimos el request. El punto y coma y seguramente porque está mal identado. Justamente va a hacer eso. Lo que va a hacer es, va a sacar la cookie y una vez que tenga esa cookie, va a checar en la tabla de sesiones. En la tabla de sesiones
va a revisar justamente si esa cookie ya la tenemos o si existe. Bueno, justamente la ID. No sé si recuerdan la presentación pasada, pero les había dicho que lo que nosotros mandamos es un identificador. En este caso, lo que nosotros mandaríamos sería, por ejemplo, este identificador o este identificador o este identificador. ¿Por qué se manda el identificador y no tal vez un objeto usuario? Porque las cookies, desde que existen, son inseguras. Hay ciertas maneras de evitar que se pueda acceder a ellas, pero siempre hay personas que pueden encontrar la manera de hacerlo, que era justamente lo que les explicaba la parte pasada, la clase pasada. Por ejemplo, con el HTTP only o con el secure, es una manera de, en cierta forma, proteger tus cookies, pero siempre hay muchas maneras de, con JavaScript en el front, de probablemente acceder a esas cookies. Entonces, si en el cookie, bueno, en la cookie, tú guardaras tal vez el objeto usuario o el nombre del usuario o algo así, pues justamente podrían robarte información de otra forma. Entonces, justamente lo que tú guardas es el identificador. Entonces, ese identificador, lo que va a hacer ese Authenticate es, ok, ese identificador lo tengo registrado. Sí, sí lo tengo registrado. Entonces, vamos a validar el usuario revisando, bueno, vamos a validar la sesión. Si no está registrado, simplemente no lo validamos. ¿Por qué? Porque existe el caso en el que el usuario simplemente desde su navegador crea una cookie, ¿no? Entonces, por eso es importante que validemos que la cookie que nos están mandando es una cookie que nuestro sistema conoce, por así decirlo. Porque si no, simplemente yo creo una cookie, le asigno cualquier valor, se la mando al servidor, el servidor no valida que mi cookie existe, y si no valida eso, pues yo ya tengo acceso a todas las vistas, ¿no? Bueno, a todas las vistas protegidas. Pero sí, justamente va a ser algo similar a lo que tú dijiste. Va a mandar la cookie, la va a revisar, que existe, simplemente le damos acceso, si no existe, pues no le damos acceso. Y vamos a probarlo justamente aquí con el student. Bueno, no sé si ya claro todo. Sí, 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 quedó mucho mejor. Gracias. Ok, ok. Y ok, vamos acá al student. Por ejemplo, vamos a ponérselo. Es que este es de post. De hecho, aquí le podemos poner acá en students all. Al espacio. Y ok, vamos a ver qué pasa. Si se dan cuenta, aquí tengo students all. Vamos a darle enter. Y si se dan cuenta, ya me redirigió. Ok, es que el problema de este es que el request siempre es bastante, pero a mí lo que me importa es la parte de cookies. Mm, cookies, ¿dónde están las cookies? Ok, dejen revisar en el pasado cómo accedíamos a las cookies. La verdad es que no me sé exactamente cómo se hace. Entonces vamos a revisar. Y creo que fue en la última clase que subimos que fue esta. Y se accede request.session. A ver, vamos a ver. Vamos a imprimir esta parte. Vamos a volver a intentar acceder. Student all. Ok, si se dan cuenta, aquí tenemos la cookie, que sería la cookie de passport, la cual está vacía. ¿Por qué? Porque hace un rato cerré sesión. Entonces, como cerré sesión, simplemente no accede. Vamos a iniciar sesión y vamos a ver cómo la diferencia. Y... ok, esto no sé dónde sale, pero aquí está passport. Si te das cuenta, tiene user, que tiene este valor. Vamos a buscar esto en la base de datos. Seguramente es un identificador. Ok, sesión. A ver. Passport, ok. Vamos a la sesión find. Y si te das cuenta, ahora este usuario tiene justamente en passport, tiene el valor de la cookie, lo tiene asociado. Entonces quiere decir que tiene una sesión iniciada, que es justamente lo que tú decías. Cuando nosotros iniciamos sesión, en la base de datos agregamos la cookie passport. Si te das cuenta, antes la cookie passport estaba vacío. Una vez que nosotros iniciamos sesión, le mandamos user y le mandamos el session ID, que sería el identificador de la cookie. Y una vez que tenemos el identificador de la cookie, simplemente lo validamos, que es justamente con el request.isAuthenticated. Y no sé si ahorita que ya viste esa parte ya queda como claro. Sí, todo bien. Ok, bueno, va. Entonces ya tenemos la parte de isAuthenticated.
Ahora, entonces, en teoría todas nuestras rutas las tendríamos que poner como autenticadas, ¿no? Entonces simplemente podemos aquí hacer lo mismo exactamente acá. Authenticate. Authenticate. Is authenticate. Y bueno, en este caso en getPost no, porque se supone que getPost es como la ruta que vamos a dejar para cualquier usuario. Y pues si se dan cuenta, aquí ya tengo la sesión iniciada, ¿no? Entonces, pues directamente yo puedo cargar esa ruta y carga. O puedo cargar cualquiera de las otras rutas y carga. ¿Por qué? Porque ya tenemos una sesión existente. Vamos a matar la sesión y lo podemos volver a probar y pues va a pasar exactamente lo mismo. Me manda que inicie sesión. Y por ejemplo, si en algún momento o por la razón que fuera yo destruyo la cookie que tengo acá, en teoría me debe de cerrar sesión. Quiero suponer que va a pasar eso, vamos a probarlo. Vamos a borrar la cookie y vamos a volver a intentar acceder. Y si se dan cuenta, pues pasa lo mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque la sesión la estamos guardando en el navegador. Si se dan cuenta ahorita que borré la cookie, ya no tengo una manera de que la aplicación me reconozca. Entonces por eso es importante tener como ahí la cookie. Y si se dan cuenta ya podemos irnos como al email, password, y nos logueamos. ¿Qué más falta? Ok, creo que acá en user routes, logout. El logout también es bastante simple, bueno, al menos con passport. Lo único que hacemos es mandamos nuestro request y le mandamos el logout. En este caso, lo único que va a hacer passport, por así decirlo, va a entrar a la base de datos, va a entrar a sesiones, bueno, a la colección sesiones, va a entrar a passport y va a limpiar el valor. ¿Para qué lo va a limpiar? Para que una vez que un usuario quiera acceder, y ya no existe ese valor, pues es como haber cerrado sesión, por así decirlo. Por ejemplo, vamos a cerrar la sesión y vamos a volver a mandar llamar la tabla de sesiones. Y se dan cuenta justamente eso, ¿no? Passport ya no tiene un valor asociado. Entonces, la próxima vez que el usuario quiera acceder a la ruta, le va a pasar lo mismo de siempre, ¿no? Ya no tienes una cookie asociada, entonces, pues, no te va a dejar acceder a las vistas protegidas. ¿Y qué más? Creo que es todo. Por ejemplo, si nos regresamos a los posts, si se dan cuenta, cualquier usuario puede acceder a los posts. Por ejemplo, bueno, ahorita ya no tengo de hecho la cookie. Si se dan cuenta, cualquiera puede acceder. Si iniciamos sesión, el usuario que accede puede acceder a esas vistas. Y si se dan cuenta, puede acceder sin problema. ¿Por qué? Porque esta es una vista que tu servidor no va a validar nada. Simplemente es como, ok, si me pides la ruta post, te la voy a mandar. Pero en cambio, si me pides alguna de las demás rutas, pues simplemente no te las voy a mandar. Y pues, no sé, creo que eso sería todo. Creo que terminamos en buena hora. ¿Qué más? Creo que sí es todo. Bueno, justamente solamente recuerden eso que les dije. Siempre que, si ustedes quieren implementar su autenticación manual, acuérdense de usar un algoritmo que no sea muy pesado, que sea eficiente y seguro. Pocas palabras, eficiente y seguro es lo importante. De guardar las contraseñas, bueno, el cacheo de las contraseñas o el cifrado de las contraseñas. Eso era user, ¿no? .find. Porque si en algún momento, por cualquier razón, perdieran o les quitaran el acceso a su base de datos, pues así esa información, o sea, sí se ve comprometida mucha información, pero al menos no las contraseñas, que muchas veces es como la información más sensible. Acuérdense de lo de las cookies que les mencioné, las banderas de acá, el HTTP only y el secure. En este caso no le pongo el secure porque como estoy en localhost y no tengo un certificado de seguridad, pues me va a rechazar mis propias conexiones. Entonces, pues no tiene caso. Y, ¿qué más? Aquí ya tengo los estudiantes filtrados. Pues creo que ahora sí es todo. Por ejemplo, podemos probar lo mismo y en teoría debe seguir funcionando correctamente. Vamos a ponerle es el post 4. Enviar. Y si se dan cuenta justamente aquí ya está, ¿no? Este es el post 4. Tal vez ya lo único que tendríamos que hacer sería, si se dan cuenta aquí tengo una sesión válida y me sigue apareciendo el iniciar sesión y el registro. Tal vez lo único que tendríamos que hacer sería que si tengo una sesión, en lugar de mandar esto, mandara el cerrar sesión acá arriba. Ya no lo puse porque no me dio tiempo. Estuve medio ocupado y no me dio tiempo de ponerlo, pero sería como el último paso para que nuestro sistema ya quedara 100% funcional. Y sería como validar la sesión. Si tenemos una sesión, simplemente mandamos un valor acá en nuestro navbar. Y si existe una sesión, simplemente
cambie estos valores por el cerrar sesión. Algo así como lo que habíamos hecho en el modificar. No sé si recuerdan que teníamos en nuestro formulario justamente eso. Si teníamos un usuario, poníamos el form, que era un put, y si no, le poníamos el método post. ¿Quieres algo prácticamente lo mismo para esa parte? Para poner el cerrar sesión acá arriba. Y pues sí, creo que sería todo. No sé si alguno tenga alguna duda de lo que hicimos el día de hoy. Mm, Yo tengo una pregunta, pero es más de opinión. A ver. Este, bueno, es más para cuando guardas lo de la contraseña en base de datos, pues puedes hacerlo como un algoritmo de descifrado, no como más tradicional. O otras cosas que había visto yo es que hay quienes se avientan nada más de un solo sentido, ¿no? Con las SHA o de esos similares. Ah, Así que no sé si alguien aquí esté más bugueado. ¿Qué tanto recomendarían uno contra el otro? Porque Mm, luego, bueno, ujú. cifrado, bueno, el tradicional, luego, luego en este ya quemando ahí donde chambeaba, pero luego hacían cochinadas que sí, ellos en algún momento, por alguna razón, sí mandaban a todo un usuario y para, tenemos que ahí hacer unas cosas raras para que no se burlaran las contraseñas, pero eso fue más por cochinada, pero Bueno, pero eso también está mm, raro. ¿Tenían acceso a base de datos o podrían hacerle queries a tu base de datos así? ¿Cualquier query? no, o sea, en algún momento cuando revisaba la sesión, revisaba el usuario, ¿no? Bueno, el objeto del usuario. Ujú. Ah, pero pues la ventaja, supongo que cuando tú tienes una contraseña con algún algoritmo de un solo sentido, pues es eso, ¿no? Que tienes pues, en un solo sentido. Entonces, pues, está muy loco que puedas regresarlo, ¿no? Pero ah, no sé si eso, bueno, por eso es más de opinión si alguien ya ha trabajado con eso, de que si le haya dado como alguna penalización de rendimiento importante. Mm, ok, bueno, yo no sé mucho de algoritmos, sé como los más estándares, pero supongo que, bueno, lo que se me hace raro es que pudieran como descifrar las contraseñas de tus usuarios si tenías, bueno, si no puede, en teoría los usuarios no deben de poder acceder a la base de datos. Pero sí, bueno, al menos yo sí no sé mucho de algoritmos, conozco como los más tradicionales. Entonces, si alguien conoce de algoritmos de cifrado, no sé si tengo una mejor opinión. No sé, creo que se fue uno. Entonces, pues no sé, sí que está raro. Bueno, al menos lo ideal es que no puedan acceder como a tu base de datos. Pero en caso de que Estaban accedieran, sí sería como como por esa cochinadas vía. que los andábamos peleando de que no tenía sentido que estuviera, pero pidieron explícitamente que lo tuviera, entonces, Es que, por ejemplo, bueno, al menos yo lo que sé ahí es que depende del sistema. O sea, por ejemplo, si es una página que va a ser algo así como, no sé, reservar citas para un restaurante o algo así, pues lo ideal es simplemente la cifro con un algoritmo que sea seguro y rápido y ya está, ¿no? Pero obviamente si va a ser para un banco o un lugar donde las transacciones son importantes, no sé, si tienes criptodivisas y ese tipo de cosas, lugares donde en verdad la seguridad es importante, sí, yo tengo entendido que al menos en ese tipo de lugares sí se utilizan algoritmos ya más pesados. Pero regularmente también en ese tipo de empresas ya tienen como arquitecturas más avanzadas, por ejemplo, microservicios, que aunque pasan demasiadas cosas en el fondo, pues tú no te das cuenta. Justamente como ese tipo de cosas que te dice de los contenedores y los balanceadores de carga, con ese tipo de cosas hacen que el peso de manejar algoritmos más complejos, pues no se vea reflejado en el rendimiento de la aplicación o de la página. Pero sí, realmente no sé si vas a ocupar como ese tipo de cosas para una página como pequeña o mediana donde pues tal vez
no te interesa tanto que se perdiera tal vez la información. O bueno, más que no se perdiera, simplemente que si en caso de que hubiera alguna fuga de información, no sea información ah, tan importante, por así decirlo, pues con un algoritmo rápido y eficiente es como suficiente, pero sí, cuando es ya para bancos o simplemente una página que maneje ya información sensible, supongo que el gobierno también lo debe hacer, no estoy seguro. Pues sí, utilizan como algoritmos más rápidos, pero te digo que sus arquitecturas y sus servidores ya son más chochos, entonces pues se pueden dar el lujo de usar este tipo de algoritmos sin que influyan en el performance de la aplicación. Y no sé si hay alguna otra duda, pregunta, comentario, aclaración, lo que sea. No, ninguna. Bueno, va. Entonces, como creo que yo no hay dudas, supongo que, bueno, lo que les había dicho, la siguiente clase vamos a ver justamente la parte de cómo implementarlo con Google Out. No recuerdo quién, pero algún compañero quería como ver la diferencia. Entonces, yo creo que vemos como la diferencia de implementarlo de manera local y implementarlo con Google Out. Y la otra mitad de la clase yo supongo que va a ser teórica. ¿Por qué teórica? Porque lo que va... Ah, no, ese no es mi TV. Es este. Vamos a ver justamente esta parte, que sería lo de explicar qué son REST API y la diferencia con Swap. Y yo creo que vamos a ver tal vez lo básico de JSON Web Tokens, porque si se dan cuenta ya llegamos como al fin del backend, al fin. Que lo único que vamos a hacer la siguiente semana, toda la semana, es crear un API. Lo que vamos a hacer para esto, vamos a hacer un carrito de compras simple. No lo vamos a hacer tan avanzado porque pues no tiene caso. Lo importante es que entiendan los conceptos. Y pues la siguiente semana vamos a hacer justamente el API para que ya después con todo lo que aprendan de Vue, pues lo puedan consumir. Entonces, pues yo creo que eso es todo. Nos vemos el viernes. O bueno, no sé si Paul quiera decir algo, tenga que decir algo. No, sin anuncios por ahora. Pues, como no hay anuncios, pues yo creo que nos vemos el viernes. Vale, gracias. Buenas noches. Igual, igual. Gracias, hasta luego. Nos vemos. Nos vemos. Nos vemos.